pasamos a hablar sobre el Sol, porque además a mí uno de los papers que más me han gustado, de los que hemos visto estos días, es un paper que se ha publicado en Science por el grupo del Instituto Max Planck de Göttingen, el Max Planck Institute for Solar Physics, el Instituto Max Planck de Física del Sistema Solar. Y bueno, el grupo de Sami Solanki, del que hemos hablado otras veces, bueno, es verdad, Carlos, que lo hemos comentado, y Marian también conoce a Sami bastante bien, Sami Solanki, Es un que por ahí personaje, por ese vamos. instituto. Hemos coincidido en congresos y en bailes, ¿verdad? Sí, sí, y algún fregado, ¿no? Pues, bueno, la verdad es que últimamente este grupo está haciendo cosas muy interesantes. Hemos hablado hace poco de esta reconstrucción de la actividad solar 4.000 millones de años hacia el pasado y otra serie de cosas así como divertidas que han hecho. Y ahora en este artículo, el artículo lleva el sugerente, intrigante y yo me pregunto si adecuado título de, Falso. falso dice Marian, ¿vale? De el Sol es menos activo que otras estrellas de tipo solar. ¿Y qué opinas de este artículo? A ti has dicho que te había gustado. Bueno, a mí me gustó el trabajo y el artículo también. El trabajo me parece muy chulo, el artículo también. El título en particular no, pero bueno. Ah. Y la forma en la que se ha vendido en los medios de comunicación, la forma en la que se ha trasladado a los medios de comunicación, no me parece que refleje bien lo que realmente lo que se puede sacar de los datos aquí. Sí, yo opino lo mismo. Pero es que no me oigo bien con los auriculares. El título, para mí, no es el título del artículo. De hecho, ellos mismos en el resumen que hacen, la conclusión es otra, ¿no? ¿Cómo se ha llevado a la prensa? Pues se ha llevado tal cual. Si tú dices en el título, el Sol es una estrella poco activa comparada con otras estrellas de tipo solar, pues ¿qué vas a llevar a la prensa? Eso, ¿no? Y de lo que se ha recogido ha sido eso, que el Sol, lo de siempre. El Sol es una estrella poco activa, es peculiar, comparada con el resto. Qué suerte vivir aquí en el sistema solar y no en otro sitio, ¿no? Qué suerte vivir aquí. Sí. Sí, sí, sí. Es un poco eso, ¿no? Somos especiales, ¿no? Sí. Es que yo creo que la razón por la que esto es interesante, me voy a adelantar un poco, lo podemos comentar para después, es que esto puede tener que ver con estas hipótesis sobre la Tierra rara, ¿no? Hay esta idea en astrofísica de que la vida debe ser muy abundante en la galaxia porque no hay nada particularmente extraño ni en la Tierra, ni en el Sol, ni en su entorno, y debe haber millones de planetas como la Tierra, entonces la vida debe ser abundante. Pero a esto como no sabemos, porque solo tenemos un caso, no tenemos ni idea, pues hay gente que argumenta lo contrario, pues siempre tiene que haber gente para todo. Y entonces hay gente que tiene esta hipótesis que se llama de la Tierra rara, a raíz de un libro que se publicó, es que no recuerdo ni cómo se llamaba el autor, pero bueno, que recoge un poco estas ideas de que realmente la Tierra sí que es un sitio peculiar, ¿no? Que hay ciertas cosas que la hacen muy especial, y si realmente decimos que el Sol es peculiar, pues esto abunda un poco en esta idea, ¿no? Por eso yo creo que el tema tiene su intríngulis. O sea, el título tal cual te está diciendo eso. No tiene muchas sutilezas. O sea, el título te está diciendo el Sol es una estrella peculiar. Pero luego lo curioso es que te lees el artículo y no hablan de eso. De hecho, más bien incluso lo descartan como idea, ¿no? Con lo cual no entiendo, sinceramente. No entiendo por qué han puesto ese título. Supongo que para vender más el resultado, porque es que no lo entiendo. Bueno. Siendo en Science, yo te puedo decir por experiencia que los editores suelen sugerir el título de los artículos, o suelen sugerirte ideas de cómo hacer el artículo Sí, más mediático. Bueno, eso hasta cierto punto lo podría llegar a entender, pero no, o sea, lo que no puede ser es que pongas un título que no tenga que ver con el trabajo. Claro. Y más viniendo de esta gente, o sea, a ver, Solanki tiene suficiente autoridad y suficiente peso como para decirle a Science, mira, no, esto lo vamos a publicar así porque lo digo yo, y te callas. O sea, es de las pocas personas que puede decirle a Science. Sí, pero cómo tiene que no es el primer autor. O sea, yo supongo que él quiere, Sami es muy, muy listo, quiere también un poco potenciar, darle visibilidad a todo el tema, ¿no? Sobre todo cuando hay financiación que depende de estas cosas, ¿no? El trabajo es bastante
sencillo, entre comillas. De hecho, el problema que tiene es que han querido simplificar demasiado un problema que es muy, muy complicado, ¿no? Siempre está la pregunta de si el Sol efectivamente es una estrella normal o no. Y ya han habido varios artículos anteriores basados en sismología, basados en otras cosas, que apuntan a que el Sol no es una estrella normal dentro de su tipo espectral o de su categoría, ¿no? Pero siempre se acaba descartando esa idea porque en el fondo observar una estrella como el Sol, con ese magnetismo relativamente débil, observarla como estrella, es decir, coger el Sol, llevárnoslo muy, muy lejos e intentar observarlo, no veríamos nada, no veríamos que tiene manchas, no veríamos absolutamente nada. Entonces, cuando uno mira las estrellas son muy activas magnéticamente, las que ves. Entonces, el Sol es raro, no, lo que pasa es que no tenemos todavía la capacidad instrumental para ver estrellas como el Sol ahí fuera. Sí. No la tenemos. Entonces, lo que estamos viendo es la actividad magnética más fuerte. Y eso pues, nos habla mucho de cómo se manifiesta la actividad magnética en estrellas en general. Pero hay que ser conscientes de que estamos viendo lo que se puede ver. Pues Claro, hay un entonces, sesgo observacional, ¿no? sí, y han surgido varios artículos ya de eso, tratando al Sol como que es una estrella peculiar y al final siempre se acaba concluyendo que no, que es un sesgo observacional, porque claro, porque tal. Bueno, este es un poco en la misma línea. ¿Recuerdas uno? Perdón, había uno que tenía un título muy gracioso que se titulaba, como, a ver si recuerdo bien, era algo así como que ¿cuánto, how solar-like is the sun? ¿Cuánto de tipo solar es el Sol? Sí, es verdad, O cuán tipo solar es el Sol, ¿no? Algo así. verdad. Ahí Sí, por lo sí, menos el título era divertido. sí, sí. Entonces, bueno, de lo que trata el artículo yo creo que es entender el magnetismo en estrellas de tipo solar. Y para ello se hace uso de las curvas de luz de Kepler. Satélite Kepler. El satélite Kepler da una fotometría con una precisión altísima, ¿no? Y el satélite Kepler en principio era un satélite para buscar exoplanetas, ¿no? De ahí la precisión en la fotometría. Pero efectivamente se está usando pues, para hacer estudios de actividad estelar. Entonces lo que se plantearon es, bueno, vamos a coger de todas las estrellas que observó Kepler, vamos a coger las de tipo solar, pero vamos a acotar bien el tipo, es decir, vamos a coger estrellas que tengan la misma temperatura que el Sol, más o menos 500 grados, que tengan una gravedad superficial parecida, por encima de un cierto valor para evitar estrellas que sean evolucionadas, ¿no? O sea, que quieren estrellas como el Sol que estén en secuencia principal en la vida adulta. ¿Qué más parámetros? La Metalicidad. temperatura. La metalicidad realmente le dan un rango bastante amplio, porque teniendo en cuenta que la escala es logarítmica va desde menos 0,8 a 0,3. Pero bueno, de hecho, un dato curioso que dicen es que de la muestra de estrellas que cogen, el 78% de las estrellas tienen metalicidades menores que la solar. Entonces, en ese sentido no se parecen mucho, pero bueno, en principio dicen que bueno, que la actividad no puede estar muy influenciada por la metalicidad, cosa que yo creo que dudo un poquito. Pero bueno, eso es un detalle bastante técnico. El punto es que cogen estrellas, digamos, muy, muy solares. Y hay un parámetro muy importante también, que es la rotación. La rotación de la estrella es muy importante para el magnetismo. Las estrellas como el Sol se supone que tienen campos magnéticos creados por dinamos internas, ¿no? Que están directamente relacionadas con la rotación, con lo cual pues no es extrañar que sea un parámetro relevante. Entonces dicen, bueno, pues vamos a coger estrellas que además tengan un periodo de rotación parecido al solar, que son unos 24 días y medio de rotación, ¿no? Pero claro, medir rotaciones en estrellas es complicado. ¿Cómo mides la rotación de una estrella? Pues si la estrella tiene manchas y se genera digamos, una señal periódica en el brillo de la estrella, precisamente por el hecho que tiene manchas, esa señal periódica te está dando el periodo de rotación. Con lo cual, las estrellas que sí detectan modulación debido a la presencia de manchas, por ejemplo, miden la rotación. En las que no la ven, no la pueden medir. Entonces, cogen
De las que sí pueden medir, cogen las que tienen un periodo alrededor del periodo solar, ¿no? Y de las que no, dicen, bueno, pues son de tipo solar, pero la rotación está un poco entredicho. No sabemos exactamente si rota 24 días o a 50 o a 10, ¿vale? Es un parámetro que queda así desconocido. Bueno, pues entonces, una vez han cogido esas estrellas que son del tipo solar, dicen, vamos a ver ahora qué actividad magnética tiene. Y aquí está el punto. ¿Cómo defines qué es y cómo mides la actividad magnética? Es algo totalmente, o sea, es algo increíblemente complicado. No puedes, como han hecho esta gente, coger y decir, voy a resumir lo que es la actividad magnética en un parámetro. Eso es impensable. O sea, el magnetismo es una cosa muy complicada y no puedes resumirlo en un parámetro. Bueno, da igual. La cosa es que esta gente dice, cojo la curva de luz de la estrella que varía porque tiene, esto es una suposición, supongo que tiene manchas, ¿vale? Porque una cosa que no estudian, por ejemplo, es decir, la curva de luz puede variar también pues, por binariedad, incluso por sistemas triples, cuádruples, no es tan raro las estrellas. Carlos seguro que lo sabe más, Carlos González, pero yo creo que la fracción de binariedad en las estrellas, incluso en estrellas de tipo F, G y K, es Es importante. alta. Es que además yo a lo de seleccionarlas de esa manera le veo otro problema, es que si tú solo ves estrellas que tienen manchas estelares grandes, estás seleccionando estrellas preferentemente activas respecto a estrellas que no obtendrían manchas tan grandes, Sí, con lo cual un poco estás sesgando tu muestra a campos claro. magnéticos fuertes, ¿no? Ese sesgo observacional me refería yo al principio, ¿no? Que tú eres sensible sobre todo a la actividad de las estrellas que son muy activas. Entonces esa comparación. Bueno, ahora vamos a seguir con ese tema porque yo creo que es interesante, ¿no? Las conclusiones del artículo y lo que plantea y la discusión filosófica que puede dar lugar el hecho de si el Sol es peculiar o no. Y nos estaba explicando Marian que esto va en la línea de otros trabajos, ¿no? Es habitual siempre esa pregunta, ¿no? Porque visto de una forma muy naif, sí que es verdad que lo parece porque tú ves otras estrellas en las que ves mucha actividad y dices, caramba, pero si estas estrellas en las que veo actividad son súper activas. Entonces, claro, es porque es difícil ver la actividad. Entonces, para que puedas ver la actividad es que tienen que ser muy, muy activas, ¿no? Bueno, una cosa, estábamos diciendo que si podían ser el efecto que pueden haber sistemas que sean múltiples, estrellas binarias, triples y tal, pero aquí sí que hay una cosa, si se fijan, ellos han usado Gaia también, además de Kepler, lo cual está bien. Ellos han cogido la muestra de estrellas de Kepler, que son algo así como 200.000 estrellas, las que hay en el campo de Kepler, y han cogido la intersección de ese conjunto de estrellas con las que tienen medidas de paralaje de Gaia, con lo cual puedes saber la distancia y puedes saber cosas como esa, ¿no? Como que si el sistema fuera múltiple, eso lo podrías identificar. O sea que Eso lo creo que en pueden ese sentido identificar con Gaia. no habría problema. Eso lo pueden identificar con Gaia. Bueno, sí, porque si sabes la distancia, la luminosidad sería excesivamente alta si fueran dos estrellas. Posiblemente. En Respecto a cualquier caso, no sé si lo hacen o no, pero desde luego no lo comentan. Mm. Pero bueno, la variación de la curva de luz se puede deber a binariedad. Bueno, binariedad no, ¿cómo decir? Multiplicidad de estrellas. Se puede deber a tener, pues, yo qué sé, nubes de polvo alrededor. Se puede deber a tener pulsaciones en la estrella. Todo este tipo de cosas son fácilmente descartables, pero imagino que tienes que ir curva de luz a curva de luz, echándole un ojo a ver qué tipo es. Y yo no sé si lo han hecho, igual lo han hecho, pero desde luego no lo comentan. Me parece algo bastante relevante como para no comentarlo, ¿no? Pero bueno, aún No lo así, hacen. ¿eh? Como son, no lo hacen, digo, como son de No. tipo solar, pues Bueno, entonces, asumen que toda la variabilidad que ven ellos es por presencia de manchas, ¿no? Y bueno, y fáculas, supongo, en la superficie de esta estrella. Y entonces lo que hacen es medir la variabilidad de las curvas de luz. Lo miden no como el máximo de la variedad y el mínimo, de la variabilidad y el mínimo, sino como con percentiles. Cogen todos los valores de brillo de la curva de luz y se calculan el percentil 5, es decir, todos aquellos puntos cuyo brillo es mayor que, a ver, bueno,
Me estoy liando. El promedio o la mediana, por ejemplo, sería el percentil 50, es decir, que la mitad de las estrellas tendrían un brillo mayor y la otra mitad tendrían un brillo menor. Pues ellos lo que hacen es coger el percentil 95 y el percentil 5 y los restan. De tal forma que están cogiendo, digamos, un valor muy alto del brillo de esa curva de luz y un valor muy, muy bajo de ese brillo de la curva de luz. Y con eso calculan un parámetro que le llaman la variabilidad de la curva de luz. Claro, reducir a eso la actividad de una estrella para mí es una salvajada. Principalmente porque, por ejemplo, imaginaos que tenéis una estrella que tiene una mancha, y esa mancha, bueno, pues va dando vueltas por la rotación, ¿vale? Eso genera una curva de luz que es sinusoidal, casi, sinusoidal, y bueno, pues una estrella activa, pero tiene una mancha. Ahora imaginaos una estrella muy parecida, pero que en lugar de una tiene 500 manchas, más pequeñitas. Esa curva de luz será casi plana, porque todo el rato estamos viendo manchas en esa superficie. En la otra la mancha va y viene, con lo cual la variabilidad es muy, muy bestia. En la otra tienes un montón de manchas, pero casi no la ves variar porque como todo el rato hay manchas en la superficie, entonces, ¿cuál de las dos estrellas es más activa magnéticamente? La variabilidad de la curva de luz no solo depende de la actividad magnética, te da una idea de si la estrella es activa o no, pero la distribución de las manchas en la superficie, el contraste, esto lo estuvimos hablando el otro día, el contraste de la mancha con la superficie de la estrella, todos esos son parámetros que influyen para la variabilidad final de la curva de luz. Entonces, dentro de una misma variabilidad puedes tener escenarios totalmente distintos de superficies estelares. Finalmente ellos lo que hacen es decir, cogemos las estrellas de la muestra de estrellas de tipo solar de las que conocemos la rotación, con lo cual las seleccionamos en torno a 25 días, que es el periodo del Sol, y calculamos su variabilidad. Cogemos el resto de estrellas que no conocemos su rotación porque no vemos una periodicidad aparente y calculamos la variabilidad. Resulta que de las que sí conocen los periodos de rotación, digamos que la variabilidad es en torno, tiene una distribución casi gaussiana en torno a 0,35, 36, por ahí, ese número. En cambio, las otras que no conocen el periodo de rotación tienen una variabilidad muy baja y de hecho son compatibles con la variabilidad del Sol. Y de ahí concluyen lo siguiente. Si tú coges y pintas la distribución de estrellas de las que conoces el periodo de rotación y pintas su variabilidad, te da eso, una distribución como gaussiana centrada en ese valor. Si tú ahora coges todas las estrellas, es decir, las que sí conoces el periodo y las que no, y pintas esa distribución, pues te da una figura que en la cola coincide con la anterior y luego sube para arriba. Y te digo, el Sol está más o menos, digamos, por la parte de las estrellas que tienen poca variabilidad que coinciden con las que no conocen el periodo de rotación. Y dicen, bueno, pues resulta que de las estrellas que nosotros llamamos tipo solar porque conocemos la temperatura, la metalicidad, la edad, que se me olvidó antes decirlo, que escogen estrellas entre 4 y 5 mil millones de años, y el periodo de rotación, como esas les conocemos todos esos parámetros, las llamamos tipo solar. Pues esas tienen una variabilidad de ese parámetro mucho mayor que la solar, bueno, mucho mayor, como 2 veces, 1,8 veces. De las otras, como no conocemos el periodo de rotación, no las llamamos tipo solar y coinciden, digamos, con la variabilidad solar. Conclusión de todo esto, básicamente lo que te está diciendo es, las otras que ellos no catalogan como tipo solar del todo porque no conocen la rotación, sinceramente la rotación no puede estar muy lejos porque, como Carlos seguramente sabe muy bien, la rotación y la edad están muy ligadas. Y si tú seleccionas estrellas de entre 4 y 5 mil millones de años, no creo que tengan rotaciones de mediodía. Habrá alguna, o sea, alguna se puede escapar, pero estadísticamente van a tener rotaciones muy parecidas a la solar. Con lo cual, lo que te está diciendo el estudio básicamente es, la estrella del tipo solar
con ese tipo de temperatura, rotaciones, bla, 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 pueden tener variabilidades pequeñitas o variabilidades grandes. A ver, grandes. O sea, es un factor 2, no es un factor 10, ¿no? O sea, que tienen un rango de variabilidades. Es decir, las estrellas de tipo solar no todas son como el Sol. Eso es lo que están concluyendo. La actividad solar, o sea, la actividad magnética en estrellas de tipo solar tiene cierta variabilidad. Eso es lo que están diciendo. Y esa es la conclusión, de hecho, a la que ellos llegan. Y de hecho dicen, bueno, ahora el Sol resulta que está en la parte, digamos, más tranquila. Igual en el futuro tiene una variabilidad un poco mayor. Igual no, ¿sabes? O sea, quiero decir, lo que están diciendo es simplemente eso. Las estrellas de tipo solar tienen campos, o sea, tienen una actividad magnética que no es toda la de tipo solar, sino que, bueno, pues tiene un rango y tampoco es raro. Porque Sí. para tener campos magnéticos en la superficie de estrella tienes que generar el campo en el interior por dinamo, ¿vale? Hasta ahí la rotación es esencial, pero luego tienes que tener, dependiendo de las celdas convectivas que se te generen, te van a destrozar más o menos los tubos de flujo, con lo cual igual se te generan manchas mayores o menores. La rotación diferencial te puede destruir más o menos las manchas, te puede retorcer más o menos los campos magnéticos. Es tan compleja la interacción entre el plasma y el campo magnético que no es raro que estrellas del mismo tipo, más o menos, puedan tener, digamos, superficies magnéticas ligeramente distintas. Unas tendrán manchas mayores, otras menores, y eso te dará lugar a curvas de luz un poco distintas. Yo no me parece nada raro. Y de hecho, ellos es la conclusión que sacan. Que las estrellas de tipo solar tienen una actividad, bueno, pues más o menos variopinta. De ahí al título que ponen, a mí me explica cómo llegan a eso, o sea, porque todavía no entiendo el salto. Sí, es que da la impresión de que un poco la conclusión del artículo es que la mitad de las estrellas tiene menos actividad que la media, esencialmente. O sea, Sí. Pues que decía que para mí el resultado principal del artículo es que ellos en esa población que encuentran de estrellas que son tipo solar en cuanto a su temperatura, gravedad superficial, metalicidad y edad, que es verdad, María, me había olvidado comentarlo, Sí, pues hay dos poblaciones de este tipo de estrellas, ¿no? En el campo de Kepler. Hay unas que tienen una variabilidad fotométrica, si quieres por no decir actividad magnética, que es verdad que hablar de actividad magnética cuando solo puedes ver cómo varía la curva de luz es un poco... Pero bueno, si tú te quedas con ese parámetro y dices, hay una cierta variación, una variabilidad fotométrica, ¿no? Bueno, pues hay unas que son 369 estrellas que tienen una variabilidad suficientemente alta como para que tú puedas ver esa periodicidad de la rotación, y luego hay otra población que es incluso más grande, de 2000 y pico estrellas, donde no ves esa variabilidad, ¿vale? O sea, hay 370 que sí ves variabilidad y 2000 y pico en la que no. Entonces, el hecho de que haya esas dos poblaciones ya me parece curioso e interesante. Y entonces ellos lo que dicen es que el Sol, si lo comparas con las 370 que sí tienen mucha variabilidad, el Sol tiene poca variabilidad. Sí. Pero resulta que luego también dicen que si lo comparas con la otra, la de las que no tienen variabilidad, entonces encaja. Claro. Pero es más, es que incluso dicen, a ver si veo dónde... Me ha gustado lo que ha hecho Carlos. Voy a poner... ¿El qué, perdona? Que me ha gustado lo que ha hecho Carlos, voy a poner la gráfica. Ah, te pones la gráfica en el fondo. Fíjate, en la página 5 dicen textualmente, el Sol parecería una estrella bastante normal en la segunda muestra, la muestra que no tiene variabilidad, si lo hubiera observado Kepler. Es decir, que si el Sol si hubiera sido observado por Kepler en el campo de Kepler, lo veríamos como parte de esa segunda población. Y en esa segunda población es normal. Normal. ¿Vale? Es decir, el Sol es normal dentro de la segunda población que ellos detectan, que es donde estaría el Sol si hubiera que... O sea, que si hace la comparación correcta, que comparar el Sol con la población de estrellas que son como el Sol, entonces sale que es una estrella normal dentro de esa población de 2000 y pico. Ahora, si lo vas a comparar con la otra población de las 370, que son peculiarmente activas, entonces te sale que el Sol es peculiarmente inactivo. Es un poco... Vale, sí. Eso es perogrullo, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, a mí me gusta el resultado de que hay esas dos poblaciones,
porque Es son que bastante tampoco son, distintas, no creo ¿no? que sean cosas muy, muy separadas, o sea, habrá una degradación. Es que creo que no, tal como lo cuentan aquí, son dos poblaciones diferentes, porque de hecho las explicaciones que ellos dan, dice que hay dos explicaciones posibles. Una de las explicaciones es que es una, además creo que es algo en la que este grupo también ha trabajado, por lo menos Sami, tiene esta idea de que el Sol está cerca de una transición en la dinamo, que hay una, Sí. a esta edad más o menos hay una transición de una cierta dinamo a una más débil. Y entonces lo que dicen es que la razón por la que hay estas dos poblaciones es porque hay un porcentaje de las estrellas que están antes de la transición y otras que están después de la transición. Eh, que no sé, eso es una idea que hay por ahí, pero que no está así sustentada. Pero que ellos lo ponen como que sería una de las explicaciones de esta doble Es que población. yo creo que tampoco son dos cosas tan separadas. O sea, en unas verás la modulación de la curva de luz y en otras no la verás. Y poner el límite de se detecta o no se detecta es una cosa continua. Fíjate que Bueno, la es que, distribución de variabilidades, que es la curva de color, a mí no se me ve la mano, la curva esta de aquí, de color azul oscuro, eh, es una cosa anchísima. No es que esté centrada en un valor muy alto. Es una cosa anchísima, con lo cual seguramente tienen variabilidades fotométricas desde las más grandes hasta las más chiquititas. E incluso detectarán periodos en curvas de luz que tendrán un marcado seno y otros que más o menos. O sea, yo creo que la transición de una población a otra va a ser una cosa bastante continua. es que creo que lo que dicen es que no es un límite observacional, o sea, No, que no. se podría ver, o sea, se pueden ver estrellas con modulación más débil que las que hay. Bueno, de hecho o sea, hay un cierto número de estrellas que tienen una modulación débil, pero que se ve esa modulación, ¿no? Sí. Y sin embargo son pocas, eh, comparadas con las que hay con una modulación mayor. Bueno, no lo sé. La verdad es que no me queda muy claro en qué se basa el criterio o cuál es la diferencia específica entre esas dos poblaciones. No sé si es una única población que por sensibilidad puede distinguir una o la otra, ¿no? Ellos, tal como lo describen aquí, es como que son dos poblaciones separadas. Mm, Bueno, son dos poblaciones separadas en tanto que unas muestran un periodo claro y otras no. sí, Eso sí, ya te digo, yo creo que puede ser debido a muchísimas cosas. Puede ser algo intrínseco de la actividad magnética, puede ser que el polo de rotación de la estrella esté apuntando hacia ti, puede ser que las manchas sean muy grandes y estén cerca de los polos, pueden ser tanta variedad de cosas que llamarlas poblaciones yo creo que es un poco arriesgado. De unas sé la rotación, de las otras no. Es la única diferencia entre esas curvas. Y lo que comentaba antes, si ves la curva azul, que es la de las estrellas donde miden la rotación, y la negra, que son todas, ellos son capaces de modelar la curva conjunta teniendo en cuenta la cola de la azul, ¿no? Y ves se ve una línea amarilla, ¿no? Y el sol es lo verde. O sea que claramente te encaja, digamos, con la parte menos activa o con una modulación menor, digo, con una variabilidad menor de las estrellas, ¿no? Entonces, decir ahí que el sol es raro, no, si es que está donde es más probable. claro, es que está en su población. Por eso digo, o sea, que a mí el resultado relevante, si realmente hay dos poblaciones, ese me parece el resultado relevante. A mí me Ellos son parece dos posibles. relevante, perdona, me parece relevante justo eso, ¿no? De que tú tengas un rango relativamente estrecho de estrellas, porque, a ver, son más o menos 500 grados que... Uy, está saliendo a San Francisco. Más o menos 500 grados que cogen, edades muy estrechas, o sea, realmente es un grupo de estrellas muy estrechito y en cambio les sale una gran variabilidad, ¿no? Entonces, es interesante en cuanto al magnetismo, porque te está diciendo que la manifestación de los campos magnéticos, las estrellas, es complicada. No decir, todas las estrellas de tipo solar van a tener este tipo de manchas. Claro, claro, Y eso es bonito y relevante, pero eso no se destaca para nada. O sea, lo que destacan claro. es justo lo que yo creo que no se ve. Déjame solamente para concluir decir las dos hipótesis que ellos proponen para explicar esa doble población, ¿no? Que luego, bueno, uno se la podrá creer o no. Yo creo que sí, porque tiene pinta de que han... Pero bueno, las dos hipótesis que proponen es, una es esa de la transición de dinamo, que hay más o menos en la edad del Sol, donde más o menos quiere decir unos cientos de millones de años antes o después,
se produce una especie de transición entre una forma de dinamo y otra que es más débil. Entonces, si esto fuera así, sería que el Sol ya ha pasado esa transición y que antes era mucho más activo. Pero entonces eso no cuadraría con los artículos anteriores de este grupo, donde extrapolan la dinamo actual del Sol hacia atrás en el tiempo, ¿no? Hasta 4.000 millones de años. Pero bueno. Y la otra posible interpretación que ponen es, bueno, también parecida, ¿no? Que por la razón que sea, esta variabilidad fotométrica puede variar con el tiempo. Dicen que hay medidas hasta 9.000 años en el pasado en las que estamos bastante seguros de que no ha variado demasiado ¿Pero medidas de qué? esa actividad solar. ¿El qué, perdón? ¿Medidas de qué? De la actividad solar. De la actividad, pero no o sea, no hay medidas de la fotometría. No. Ese es otro dato que se me olvidó comentarlo, que digamos, la variación fotométrica del Sol que ellos están usando es basado en un modelo. Hay medidas de la irradiancia solar, que son no sé cuántos años estuvo observando un satélite. 0,3%. Sí, hay medidas reales de la irradiancia solar, pero son muy modernas. Sí, son de los años 70 para acá. Kepler observa las estrellas durante 4 años, entonces ellos quieren tener la misma comparación, con lo cual tienen que observar, digamos, la curva fotométrica del Sol durante 4 años. Y no se tienen esas medidas. Bueno, pero no sé vamos a ver. Entonces, debería ser fácil, medir la curva fotométrica del Sol debería ser fácil. De hecho, o sea, tiene una variabilidad muy marcada que de día está brillante y de noche está oscuro. Entonces tienes ahí, dices... Varía un 100%. 100%. Total. Bueno, total que al final las medidas que usan, que son han hecho una serie temporal de 140 años o algo así, son basadas en un modelo, no son medidas de verdad. A ver, los 140 años son la reconstrucción histórica de manchas solares. Sí. Entonces ellos usan esa reconstrucción de manchas solares para intentar simular cómo sería la variabilidad fotométrica del Sol. Que al fin y al cabo es lo que hace este grupo. O sea, ellos hacen reconstrucciones de la variabilidad basada en hacer simulaciones de cómo varía la irradiancia solar en función de las manchas y las plas que haya, ¿no? Entonces, lo que dicen es, plantean estas dos posibilidades, pero no hablan, por ejemplo, de lo que es llamativo de todo esto, que me resultó curioso, que es esa hipótesis de tierra rara. No la mencionan en el artículo. Y eso sí que le daría, yo creo que más interés mediático. Pero bueno, en fin, que es otro trabajo de estos que va en este sentido de intentar poner el Sol en el contexto de algo que está ahora muy de moda, ¿no? Lo que se llama la relación solar-estelar, es decir, el intentar poner el Sol en el contexto estelar y entender la dinamo solar en función de las que conocemos en las estrellas, ¿no? Resulta que, claro, mucha de la gente que publica en Nature y en Science, cuando envía el manuscrito a Archive como preprint, envía el artículo ya aceptado, con las correcciones de título, de editores, etcétera, con lo que ya no podemos saber si el título original que propusieron los autores ha cambiado mucho después de la revisión por pares y del toqueteo del editor. Puede que el título original fuera más claro respecto al contenido del artículo, pero como pusieron el artículo en Archive justo cuando se liberó el embargo, pues han puesto exactamente el mismo título, el mismo contenido, que han puesto el manuscrito, digamos, en versión final que se ha publicado en Science. Las notas de prensa que ellos han mandado van en el mismo sentido. Hombre, hay una cosa que se hace a veces que puede ser un poco gracioso, yo no lo he hecho en este caso, que es bajarse los ficheros fuentes del archive y mirar en los ficheros fuentes si hay comentarios, porque a veces dejas comentado el anterior y pones el nuevo. De hecho, bueno, insisto en que esta gente tiene bastante experiencia, probablemente ya saben cómo hay que orientar las cosas para que tú las acepten en estas revistas, ¿no? El otro día, pues solo por curiosidad y por el tema me quedé a gusto porque tuve que hacer de revisora de un artículo para Science de física solar y el artículo estaba muy bien, estaba súper bien, el resultado era impactante para la comunidad y entonces en el abstract, o sea en el resumen, perdón, sin venir a cuento, porque es que no venía muy a cuento, hablaban del calentamiento. Espera un momento, una cosa, no vayas a decir nada confidencial. No voy a decir nada confidencial. No voy a decir nada confidencial. Hablaban del calentamiento de la corona y de las eyecciones y de las tormentas solares. Y, ojo, me quedé a gusto porque mandé la revisión y dije, el artículo está súper bien. Per se es un resultado impactante. No entiendo qué manía se tiene
el tener que decir esto como que tiene que ver algo con el calentamiento de la corona. Digo, es que no tiene nada que ver. No solo no tiene nada que ver, si ni tan siquiera los autores hacen ningún cálculo referente al calentamiento y las tormentas solares. ¿En qué momento esto puede afectar a una tormenta solar? O sea, es que me da gusto. Porque es que me dio hasta rabia, porque el artículo era tan bueno, los resultados eran tan buenos, que dije, ¿por qué? ¿Por qué? Dejemos la corona tranquila, por Dios. Por cierto, Erto, tienes toda la razón del mundo. Acabo de ver el manuscrito, el fichero TeX del manuscrito de esto, y aparecen, ¿cuántos títulos creéis que aparecen? ¿En serio? 18. 7 títulos. Qué bueno. A ver, ¿cuál? A ver. La pequeña variabilidad anormalmente pequeña, no, la variabilidad anormalmente pequeña del Sol comparado con otras estrellas de tipo solar de Kepler. La alta variabilidad anómala de las estrellas de tipo Kepler de tipo solar. ¿Puede el Sol conmutar a un estado de alta variabilidad? ¿Cómo de activo se volverá el Sol? Nuevos puntos de datos estelares y los periodos de actividad altamente solar anómala, etcétera. O sea, así, esos son los títulos. Tiene pinta de que el enfoque que quisieron dar al principio es ese de que hay una transición de dinamo y que si el Sol está ahora en un estado bajo, es posible que en el futuro pase a estar en un estado alto o viceversa, ¿no? Curioso. Pero mira, fíjate, lo que comentas tú de la anomalía de la dinamo, esto, es un artículo que ya tiene años y ya llevan años diciendo que eso era un sesgo observacional. Y en cambio no se menciona en ningún sitio. Se menciona en el artículo original donde se suponía que el Sol estaba en transición de una dinamo a otra. Pero todo lo que ha habido posteriormente, o sea, que claramente iba por ahí. Y es que da un poco de rabia porque es lo que decía antes, cuando tienes tantas limitaciones observacionales es normal. Es normal que tengas sesgos. Es que Ostras, no es que es se nada ven raro. todos los títulos detrás de Francis. Muy bueno ahí. Bueno, pues les hemos descubierto Látex, un poco las intimidades. traicionero. del artículo. En negro es el final, es el último, y en rojo son todos los títulos anteriores. Maravilloso. No sé si lo han puesto a propósito por alguna razón en el látex, o eran títulos de verdad, no lo sé, lo mismo eran títulos tentativos entre los autores. Yo los hubiera quitado, pero bueno. Queda un poco Maravilloso el látex. Yo lo hubiera Vamos quitado a- también. Me voy a poner a echar un vistazo al resto de comentarios. A lo mejor hay cosas interesantes entre las cosas que han quitado. Hay las que han muchos puesto. comentarios, Hay Lo muchos típico, comentarios. esto no lo entiendo muy bien, ¿no? Esto no entiendo muy bien. Esto, a ver si el referino pregunta por esto. Sí, hay varias frases que han quitado. No sé, o que no han, no sé, o lo han sustituido, ¿no? Parece que las han quitado, Comentario. sí. Esto que pone aquí no me lo creo mucho, pero vamos a ponerlo a ver si cuela. Una vistazo rápido no han puesto nada así, pero bueno, se han puesto frases que, incluso con numeritos, que lo mismo decoran la opinión del resto del párrafo, hay que contextualizarlas bien. Hay que leerlo. Bueno, lo miraremos y a ver si encontramos algo interesante. Vale. Sí que esto tiene que ver. La cuestión es que tuve la mala suerte de que escribí esta entrada en el blog, la última, sobre si el Sol es anómalamente inactivo, el tema del que hablamos la semana pasada en Coffee Break, en el que hablamos de este estudio del grupo de Solanki, en el que hacían esta comparación entre el Sol y otras estrellas de tipo solar, ¿no? Entonces, yo publico esta entrada en el blog e inmediatamente sale la noticia esta de Sun en los medios de comunicación, y creo que la gente empieza a confundir las dos cosas y piensa que mi artículo en el blog es una respuesta a eso. Con lo cual, bueno, le añadí una actualización al final, porque es que son dos noticias que no tienen nada que ver. Por una parte está el artículo en Science que se publicó el 1 de mayo, en el cual se hace este estudio sobre si el Sol tiene un nivel de actividad parecido a otras estrellas de tipo solar. Es un estudio científico. Hemos dicho que no estamos de acuerdo con la conclusión que ponen, pero es un artículo científico y tiene cosas interesantes. Y este otro que sale en los medios de comunicación, que es un disparate total y absoluto, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Entonces, mi entrada en el blog era sobre ese artículo científico. Y solamente quería aclarar eso. Pero bueno, como se dio la coincidencia en el tiempo, pues al final añadí un parrafito diciendo que esto que ha salido en Design y los medios de comunicación es un disparate. Lo que sí quería añadir, esto insisto, ya lo comentamos en aquel momento, en el Coffee Break en el que hablamos de ese artículo, sobre si
el título del artículo decía que el Sol era menos activo que otras estrellas de tipo solar. Y estuvimos hablando de que ese título no se justificaba con los datos que presentaban, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que hice en el blog, aparte de explicar un poco poner por escrito lo que hablamos ese día en el episodio, me cogí la gráfica con el histograma que ellos ponían y un poco a mano me saqué los datos para poder jugar un poco con ellos y verlos, ¿no? Y una de las cosas que hice es ponerlo en una escala lineal, porque ese histograma está en una escala logarítmica. El histograma al que me refiero es donde ellos representan en el eje X cuánto varía la luminosidad de una estrella, cuánto es su variabilidad, y en el eje Y cuántas estrellas hay de ese tipo, ¿no? Y ahí meten dónde encajaría el Sol en esa distribución. ¿Qué pasa? Que hay, en esa muestra que ellos consideran de casi 3.000 estrellas, hay 360 a las que les pueden medir el periodo de rotación. A las demás no les pueden medir el periodo de rotación. Para medir el periodo de rotación, como hemos dicho, la estrella tiene que ser muy activa. Entonces ellos comparan el Sol con esas 360 estrellas y concluyen que es muy poco activa. Pero claro, eso lo único que está diciendo es que estás comparando con una muestra muy sesgada porque esas son las estrellas más activas. Entonces cuando miras en el histograma, y se nota sobre todo cuando lo pones en una escala lineal, si tú coges todas las otras 2.600 estrellas que no sabes cuál es su periodo de rotación, pero esa es la muestra con la que debes comparar el Sol. El Sol estará ahí en medio. El Sol tiene un periodo de rotación que son 25 días más o menos, y entre esas otras 2.600 estrellas, pues habrá unas que roten más rápido, otras que roten más lento, pero cuando las comparas ves que el Sol está ahí en medio. O sea, que en promedio se parece a esas estrellas, ¿no? Por lo tanto, no hay en estos datos nada que muestre que es anómalamente inactivo. Entonces, bueno, simplemente quería comentar eso, ¿no? Y que se ve mejor puesto así. Eso es un poco el tema del Sol que ha estado de moda estos días, pero insisto, porque ha habido una coincidencia un poco perversa entre la repercusión mediática que tuvo el artículo científico y la tontería esta que ha salido en muchos medios de comunicación.